Corporación Colombia Crea. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación al Ruta Live. Los Ruta Live son un espacio que tenemos desde el equipo de Economías Creativas y Culturales de Ruta N, donde tratamos diferentes temas para el fortalecimiento de nuestro sector. Entonces, hoy para nosotros es un honor tenerte con nosotros y de verdad importantísimo en este momento que pues este sector ha sido tan golpeado, conocer en detalle cómo funciona este incentivo, que nos cuentes un poquito más y bueno, pues yo creo que muchísimas gracias. Entonces le doy la bienvenida a Mónica. María Mercedes, mil gracias a ti y a Ruta N por esta invitación y bueno, muchas gracias a todos los asistentes que se han conectado hoy. Me agrada mucho que haya tanto interés en esta herramienta y en conocer lo que estamos haciendo. Entonces, pues, sin más preámbulo, yo me presento rápidamente. Soy Mónica Ramírez, como lo dijo María Mercedes, directora de la Corporación Colombia Crea Talento o CoCrea, nombre abreviado mucho más fácil. Y les voy a hacer una corta presentación tratando de entrar en detalles sobre el incentivo porque me parece que ese es pues lo más importante para comunicarles en este momento. Es un incentivo que por tratarse de temas tributarios pues tiene cierto nivel de complejidad y voy a tratar de hacerlo lo más simple y lo más digerible posible. Entonces pues estaré muy atenta a las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación para poder responderlas hacia el final. Y entonces voy a compartir aquí mi pantalla, me voy a desconectar yo para que vean ese el contenido y no a mí. Y ya entonces arrancamos por aquí. Ahí están viendo. Todavía no, ahora sí, ya sí. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía, nuestro nombre abreviado es CoCrea. Nosotros somos una organización recientemente creada, somos una corporación mixta, sin ánimo de lucro. Nuestros socios fundadores son el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio por parte del sector público y Confama y la Cámara de Comercio de Bogotá por parte del sector privado. Y esta organización se creó con una visión de largo plazo de acompañamiento a políticas públicas y a programas del sector privado que tienen como objetivo promover todas las cadenas de valor de este ecosistema de las industrias culturales y creativas en cada etapa de esa cadena de valor, en todos los sectores que la componen y obviamente en todo el país. Las entidades que ustedes ven acá, que son nuestros socios, que son los de esta corporación, cada uno desde su diferente quehacer ha estado vinculado con el sector de las industrias culturales y creativas de manera permanente hace muchos años. Obviamente los ministerios desde su ámbito de política pública y de implementación de los planes de desarrollo y de los diferentes programas que acompañan desde el punto de vista netamente cultural, como lo hace el Ministerio de Cultura, pero también desde el emprendimiento y las cadenas productivas y las cadenas de valor, que es más el enfoque del Ministerio de Comercio. Y bueno, Confama, pues ustedes conocen muy bien el rol de Confama en la región de Antioquia, en Medellín, y la Cámara de Comercio, que tiene un rol paralelo o similar en Bogotá, sobre todo desde la participación de sus plataformas, que ya, pues, digamos, trascienden el ámbito de Bogotá y que se han convertido para esas industrias culturales y creativas en referentes en el país de desarrollo, de conexión y de vínculos de las industrias creativas. Va a ser CoCrea. Esta es una corporación que nace en este gobierno y que nace por parte de estos diferentes actores, pero que busca trascender un gobierno y busca convertirse en una gran agencia de desarrollo de las industrias culturales y creativas en ese ecosistema y en los diferentes actores que la componen. Entonces, la idea de esta organización en el largo plazo, más allá de la implementación de un decreto, que es nuestra primera tarea y que ahora les explicaré en detalle, pues busca conectar estos diferentes actores, diferentes creadores, artistas, todos los que participan en el ecosistema y generar a través de diferentes acciones, fortalecer y desarrollar los diferentes sectores. Aquí vamos a entrar a trabajar temas como la información, el conocimiento, los tanques de pensamiento, los temas de circulación, de promoción, de apoyo a la comercialización, pero también, obviamente, acceso
a cursos, acceso a fuentes de financiación nacionales o internacionales, tenemos la posibilidad de hacer alianzas estratégicas, de recibir recursos de cooperación. Entonces, nuestro alcance va mucho más allá del decreto, que es nuestra primera tarea. Nuestra idea entonces es... Mónica, una pequeña interrupción. Yo te voy a ir haciendo algunas preguntitas a lo largo de tu presentación. La primera es, ¿cuál es la diferencia entonces entre Colombia Crea o CoCrea con Colombia Crea Talento? Colombia Crea Talento es un sello del gobierno nacional que, digamos, acompaña toda la campaña y todas las comunicaciones relacionadas con la economía creativa o la economía. Ese sello entonces va asociado con las diferentes actividades y programas de todas las entidades del gobierno nacional que tienen algún campo de acción sobre la economía creativa, es decir, la puede utilizar el Ministerio de Cultura cuando lanza su programa nacional de estímulos, pero también la utiliza Impulsa cuando saca una convocatoria enfocada hacia emprendimientos creativos, o también la saca el DANE cuando saca la cuenta informe de la naranja, la cuenta satélite. Entonces, Colombia Crea Talento es un sello que obviamente pues estará también vinculado a lo que hacemos nosotros desde CoCrea. CoCrea entonces es ya, digamos, la razón social, Corporación Colombia Crea Talento, por eso le abreviamos en CoCrea para romper un poquito esa confusión. Es la organización que va a convertirse en un brazo operativo de todas estas otras acciones que se están adelantando por parte tanto del gobierno nacional como de las organizaciones privadas que están involucradas. Perfecto, mil gracias por la aclaración, creo que a todos nos queda absolutamente clarísimo el panorama. Sí, gracias. Y seguirán viendo campañas del gobierno nacional, del ministerio, que se llaman Colombia Crea Talento, y hay, ahorita hay una plataforma de comercio electrónico que está vinculando al consumidor con productos creativos. Entonces, es digamos, es un concepto que va a ser recurrente y que buscamos sobre todo posicionar ahora a través del sello asociado a todas las actividades, tanto nuestras como de las otras entidades relacionadas con estos temas. Súper, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, estaba hablando como de las cosas que vamos a hacer, aquí pues sin entrar en mucho detalle todo este diferente campo de acción que vamos a tener, y aquí creo que la premisa más importante para dejarles, digamos, como mensaje es: CoCrea es una organización que busca aportar valor agregado. Nosotros no somos una entidad que fue de manera, digamos, transaccional o para generar transacciones entre un actor y otro, sino realmente para dar valor y sobre todo para conectar actores que de pronto hoy no necesariamente están conectados. En las industrias culturales y creativas pasa mucho, vemos, digamos, los clústeres o las asociaciones o los gremios que trabajan de manera muy vertical en sus áreas de interés, obviamente, y tal vez en algunos sectores es más evidente que no ha sido, que no se ha logrado un impacto transversal de cruzar de estos sectores creativos hacia otros sectores de la economía que de pronto no nos ven a los sectores creativos como parte de sus cadenas de valor. Me refiero a, no sé, un sector del transporte, o el sector, no sé, minero energético, o el sector de la banca. Bueno, el de la banca tal vez es menos evidente porque ahí hay muchos temas de comercio electrónico y de contenidos, etcétera. Aquí lo que queremos es crear esas redes o fortalecer esas redes y conectar con esos otros sectores y de esa manera también ayudar a desarrollar los proyectos de las industrias culturales y creativas. Aquí hay temas, digamos, estos cuadros que ustedes ven acá. Obviamente la financiación de los proyectos es clave para desarrollar el sector. Hay un tema importante de transformación de la mentalidad sobre el potencial de la economía creativa, que para quienes hacen parte de las industrias creativas es evidente, pero para estos otros sectores no lo es tanto. Entonces queremos trabajar mucho sobre ese conocimiento, digamos, ampliar esas redes de conocimiento para quienes no están súper directamente involucrados, pues puedan tener acceso a la información que ustedes sí conocen, la sofisticación de los proyectos y el acompañamiento de esos proyectos para generar también mayores propuestas de valor, y obviamente dar mucha visibilidad a los proyectos y contenidos culturales de manera transversal, más allá de los sectores mismos. Entonces, pues nuestra razón de ser, como les decía, es este valor agregado y sobre todo generar espacios, generar nuevos espacios para que otros puedan co-crear. Co-crea no es directamente un creador cultural, pero facilita y habilita
que sí lo puedan hacer y conecta para que quienes lo están haciendo tengan acceso a nuevas redes, a nuevas fuentes, a nuevos mercados, a nuevas oportunidades. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues esto para todo el que está involucrado en estos sectores es bastante evidente, pero queremos recalcarlo y queremos hacerlo visible. Lo hacemos porque entendemos, tanto los socios como obviamente nuestra organización, entendemos y tenemos clarísimo que invertir en cultura y economía creativa es invertir en la transformación del país, en el futuro del país, en el desarrollo del país. Y porque para nosotros la inversión en cultura es un concepto rentable, pero rentable no atado únicamente a temas económicos, sino que la inversión en cultura es rentable socialmente, en términos de desarrollo, en términos de turismo, en la construcción de tejido social, de la identidad del país. Y digamos, por todas estas razones, para nosotros es evidente que es muy importante que se invierta en la cultura, pero nuevamente se invierta solo un recurso público, un presupuesto de una entidad pública, sino invertir es un concepto y es un tema de mentalidad. Invertir en cultura es rentable y en un país como el nuestro lo es más que en muchos otros, porque hace parte de nuestro ADN y esa es, digamos, la razón de ser de CoCrea. Entonces, con ese preámbulo o esa introducción de pues, quiénes somos y por qué estamos aquí, entro entonces ya a la explicación del beneficio tributario y aquí les pido entonces que me tengan un poquito de paciencia porque, como les digo, pues hay unos temas técnicos un poco densos tal vez o complejos. Hemos tratado de hacer esta presentación lo más sencilla y desmenuzar ese decreto de la manera más simple posible para que realmente pues todo el mundo lo pueda entender y realmente más que entenderlo, pues precisamente lo aproveche y haga uso de este recurso. Entonces, lo primero que quiero mencionar aquí es que cuando este decreto fue aprobado en mayo de este año, o sea, es un decreto muy recientemente implementado, se determinó que el Consejo Nacional de Economía Naranja cada año va a definir el cupo fiscal que hay disponible para hacer uso de este beneficio tributario. Entonces, para este año 2020, este cupo fiscal es de 300.000 millones de pesos. Eso no significa que CoCrea tenga ese presupuesto, significa que yo tengo la autorización o la capacidad para ir a buscar hasta ese monto de recursos a través de los aportantes que quieran hacer uso del incentivo tributario del que habla el decreto. Entonces, ya esa aclaración que me parece muy importante, entro a explicar ya de manera detallada y pues no voy a leer todo esto porque nuevamente es un poco denso, pero sí es importante esa definición del decreto que dice que este decreto reglamenta las condiciones mediante las cuales podrá aplicarse el incentivo tributario de deducción por inversiones y donaciones que realicen los contribuyentes del impuesto de renta a proyectos de economía creativa en los campos elegibles. Ahí quitándole todo el adorno, en esencia eso es lo que dice el decreto y lo que voy a hacer a continuación es coger como cada renglón de esos y tratar de explicarlo de una manera más desmenuzada posible. Entonces, el punto de partida de esto, que es importante aclarar, es que este decreto tiene dos actores que intervienen, que hacen posible que este decreto se pueda implementar. Por un lado está el aportante, que es quien tiene los recursos y los quiere poner a disposición de un proyecto cultural o creativo, y por otro lado está el titular del proyecto, y estos son los términos en los que lo menciona el decreto, que es quien va a recibir esos recursos para poder desarrollar su proyecto. Esos son entonces las dos partes de este decreto, las dos partes fundamentales. Aquí, pues ahorita quienes están escuchando esta presentación pueden ser o aportantes o titulares del proyecto, por eso es importante explicar ambos lados y nuevamente porque el decreto no funciona si no existen ambas partes. Entonces, en el lado del aportante, el decreto habla de donante o inversionista, y aquí también hay una diferenciación importante porque esos recursos pueden ser donados, que como su nombre lo dice, simplemente es una plata que se le da a un proyecto y, digamos, quiero hacer el bien, me gusta la música y quiero dar recursos para un proyecto que tenga que ver con la música y ya, digamos, ese es mi rol, pero para el inversionista, también como su nombre dice, puede haber un interés en términos de inversión, es decir, de recuperación de recursos o de participación en el proyecto. Entonces, existen las dos alternativas. CoCrea no tiene ningún rol en determinar si un aportante
debe donar o invertir. Eso es una decisión 100% del aportante, pero en el caso de que decida que quiere hacer una inversión, las condiciones de esa inversión sí pueden ser negociadas o acordadas entre ese inversionista y el titular del proyecto. Nuevamente ahí CoCrea no entra a tomar partido ni a definir cómo se debe hacer, es una negociación entre privados, pero es importante que quien decide aportar sepa que tiene acceso a esa posibilidad donde puede acordar esas condiciones con el titular del proyecto y entonces, además del beneficio tributario, pues recibir otro tipo de beneficio que ya sea acordado directamente con el titular del proyecto. Para ser aportante, ¿cuáles son las condiciones o los requisitos? Debe ser un contribuyente de renta. Este decreto aplica, el beneficio tributario aplica únicamente para deducción en el impuesto de renta, por lo tanto el aportante pues debe ser un contribuyente de renta. Debe ser una persona natural o jurídica, pública o privada, y debe invertir o donar, aportar, es decir, en efectivo, esto no puede ser en especie, a un proyecto de economía creativa que esté avalado por la convocatoria. Ahí hay ya varios conceptos. Entonces, el titular del proyecto, por su parte, ¿qué condiciones o características debe tener? Primero, debe ser una persona natural o jurídica. Segundo, debe tener un objeto social que sea de carácter cultural, creativo o social, y para efectos de esta convocatoria hemos definido eso según las 103 CIUs de inclusión total o parcial que están definidas como CIUs de economía naranja. Y debe postular un proyecto de economía creativa en uno de los campos elegibles, dice el decreto, a través de la convocatoria. Hay una sola excepción donde el aportante y el titular del proyecto es el mismo, y esa es la franja que está aquí abajo, y es cuando la empresa que postula el proyecto es una MIPYME, o sea, una micro, pequeña o mediana empresa que tenga objeto social, carácter creativo social, es decir, este tipo de empresas pueden invertir en sí mismas, o sea, pueden ser tanto aportantes como titulares del proyecto. Voy a ir aclarando estos conceptos a medida que avanzo, de pronto ahorita suena un poquito enredado, pero la idea es irlo aclarando a medida que voy explicando estos conceptos. Entonces, y les prometo que esta es la parte tal vez como más enredada y de aquí se va volviendo un poco más simple. Entonces, las modalidades de participación a través de la convocatoria son 3. Y esta es tal vez una de las decisiones más importantes que debe tomar quien va a postular un proyecto para utilizar el beneficio de este decreto. Entonces, la primera modalidad que hemos llamado cocrecer es únicamente para esas micro, pequeñas y medianas empresas que invierten en sí mismas. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, la micro, pequeña o mediana empresa debe estar dentro de una de las 103 CIUs de economía naranja y debe invertir en sí, debe tener un proyecto para el cual va a invertir en sí mismo. Es decir, vamos a poner un ejemplo de 100 millones de pesos es el valor del proyecto, entonces la empresa invierte esos 100 millones en su propio proyecto, en su declaración de renta, en el renglón de deducción se va a deducir 165, pero esos 100, digamos, reingresaron nuevamente a la misma empresa para el proyecto que se va a ejecutar. Esa es la modalidad cocrecer y aplica únicamente para micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan en sí mismas. Después está la modalidad cocreemos. En esta modalidad, el formato en el que se postula el proyecto es, existe un proyecto creativo que tiene ya identificado un aportante, ya sea inversionista o donante. Entonces, voy a poner un ejemplo. No sé, hay un proyecto creativo que es una escuela de danza. Entonces, esa escuela de danza que se llama Bailemos, esa escuela de danza tiene un proyecto que es enseñanza de, no sé, ballet a niños y niñas del barrio X en tal ciudad. Entonces, ese es el proyecto y ese proyecto vale 100 millones de pesos. Esa escuela de danza tiene una relación ya muy establecida con Alpina. Entonces se va donde Alpina, porque Alpina todos los años, no sé, patrocina algún evento, lo que sea, le dice, Alpina, este año no me patrocine, invierta en mi proyecto o done a mi proyecto esos 100 millones de pesos, a cambio va a recibir el beneficio tributario. Entonces, en esta modalidad, la escuela Bailemos se postula a la convocatoria, si recibe el aval y si cumple con todos los requisitos, CoCrea le va a decir, su proyecto está avalado, le puede decir a Alpina que le consigne esos 100
esos 100 millones para la ejecución del proyecto. Y en ese caso, entonces, CoCrea lo único que hace es efectivamente avalar que el proyecto cumpla con las condiciones, pero los recursos pues ya estaban previamente identificados por parte de ese proyecto, que iba a ser Alpina la empresa o la organización que los iba a aportar. Entonces, ahí el rol de CoCrea es de validador, digamos, de las condiciones y requisitos. Y en el tercer caso, el banco CREA, entonces pongamos ese mismo ejemplo, esta escuela de danza Bailemos tiene ese mismo proyecto, quiere 100 millones de pesos para desarrollar unos cursos especiales, pero no conoce a nadie en ninguna empresa que le vaya a aportar esos recursos. Entonces se postula a la convocatoria, si efectivamente cumple con las condiciones, CoCrea entonces lo avala y ese proyecto entrará a formar parte de un banco de proyectos que CoCrea irá a promocionar frente a los potenciales aportantes que existen en todo el país. En ese caso, entonces, la diferencia es pues, que no, el acceso a los recursos no es inmediata porque, digamos, los recursos no están previamente identificados, sino que entrará a competir con otros proyectos creativos y que CoCrea entonces pasará a ofertar de alguna manera a través de ese portafolio o ese banco de proyectos. Entonces, la forma en que CoCrea lo va a hacer es, cuando vaya a hablar con un inversionista, tendrá la posibilidad de segmentar los proyectos de acuerdo a su naturaleza, a su impacto, a su origen, a su enfoque, a su sector, etcétera. Y digamos que yo voy donde Alpina y entonces le digo a Alpina, queremos que aporte a proyectos creativos. Y me dice, sí, listo, pero es que no conozco a nadie. ¿Dónde aporto? Entonces le vamos a sacar ese gran menú, ese banco de proyectos y le vamos a decir, mira, aquí hay 100 proyectos. ¿Qué temas le interesan? No, me gusta, pues, la danza. Listo. Entonces, de esos 100 proyectos, hay 5 enfocados en danza. Uno está en la región de Antioquia, uno está en Boyacá, el otro está en Amazonas. Ah, no, yo quiero invertir en Amazonas porque es que me parece muy importante. Y entonces, así se va como segmentando y se va definiendo en qué proyecto invierte el aportante cuando, digamos, en este caso que menciono, donde el titular del proyecto no tiene identificado quién le va a poner los recursos y entonces CoCrea hace esa tarea de matchmaking, digamos, de juntar los proyectos con quien tiene los recursos. Como les dije, esta creo que es la parte tal vez más compleja, se va volviendo un poquito más simple, pero pues es importante que lo vayan conociendo porque desde ya pueden empezar a definir cuál sería la modalidad de participación posible de sus proyectos o de los proyectos de quienes estén en sus ecosistemas. Entonces ahora lo que voy a hacer es entrar a desbaratar esos conceptos del decreto para pues, tratar de explicarlos de la manera más simple posible. Entonces, en la sección de abajo ustedes ven aquí la palabra y eso básicamente se refiere a si este es un tema que es importante o que es relevante en términos de la decisión para el aportante o para el titular del proyecto. Entonces aquí, el contribuyente de impuesto a la renta independientemente de su actividad productora de renta. Entonces, es muy importante aclarar que para los aportantes no importa de qué sector productivo o de qué sector de la economía viene. Entonces, un aportante puede ser una empresa constructora, un banco, en fin, cualquier. Entonces, aquí no importa en qué ciudad está, lo que importa es que tenga los recursos. Como lo mencionaba anteriormente, para el aportante es importante que pueda definir si los recursos los va a dar como inversión o como donación. En todo caso, lo mencionaba anteriormente también, los recursos deben ser en dinero, no pueden ser en especie, no pueden ser en canje, pueden ser únicamente en dinero, en efectivo, consignado en una cuenta, pero sí existe la posibilidad de que esos recursos sean en formato de donación o en formato de inversión. Y nuevamente, esto es una decisión que toma directamente el aportante o que el titular del proyecto puede, digamos, tratar de convencerlo en una dirección o en otra, pero es finalmente quien está poniendo los recursos. Ahora, para efectos de quien postula el proyecto, o sea, el titular del proyecto, estos proyectos solo pueden estar dentro de los campos elegibles que dice el decreto, que son 3. 3, pero pues el primero se amplía en bastantes, pero digamos son 3 con el decreto. Entonces empiezo por el 2 y el 3, que son sencillos.
La categoría o el campo elegible 2 es planes especiales de salvaguardia de manifestaciones culturales incorporadas en listas representativas de patrimonio cultural inmaterial. Esto es súper específico, está delimitado en la Ley 1185 del 2008. Estos planes especiales de salvaguardia están manejados por el Ministerio de Cultura, entonces es una lista cerrada, pero si se hace parte o se maneja un plan especial de salvaguardia, entra dentro de los campos elegibles. El tercero es infraestructura de espectáculos públicos de artes escénicas. Esto también es un tema que está definido por el Ministerio de Cultura, lo define la Ley 1493 de 2011, y también esta es una categoría que entra. Y la categoría número 1 o el campo elegible número 1 es muy amplio. Es todo lo que está definido en el artículo de la Ley Naranja, o sea, toda la lista de industrias creativas, por eso son esos 103 Us de inclusión total y parcial. Y este campo 1 incluye también las áreas de desarrollo naranja. Las áreas de desarrollo naranja son estos distritos creativos, pero deben estar aprobados formalmente por la ciudad o el municipio en el que se desarrollan, porque esto es una, digamos, designación que precisamente da la ciudad. Yo no puedo crear un ADN y decir que esto es un ADN, la ciudad o el distrito o el municipio tienen que decir que efectivamente es un ADN porque cumple con los requisitos de ley. En Medellín está pues el ADN del Perpetuo Socorro, que es una de las 4 que hoy están aprobadas en el país. Otro tema importante para el aportante, el beneficio tributario que habla este decreto es una deducción de la renta, y es una deducción del 165% del valor real invertido o donado. Para efectos del ejemplo que estábamos citando, si Alpina va a invertir o donar 100 millones de pesos, en su declaración de renta, Alpina se puede deducir en el renglón de deducción 165 millones. Ese es el efecto del beneficio tributario. Y para el aportante también es importante que este decreto aplica para el periodo gravable en el que se realiza la inversión o donación. Es decir, volviendo a Alpina, si esta organización Bailemos postula su proyecto el 1 de septiembre y sale avalado y demás, le tiene que ir a decir a Alpina, señores Alpina, por favor consígneme estos recursos el 15 de septiembre o el 30 de septiembre, y si efectivamente Alpina consigna antes del 31 de diciembre del 2020, significa que cuando Alpina haga su declaración de renta en, pongamos, abril del 2021, sobre el ejercicio de renta del 2020 se podrá aplicar esa deducción. Si por cualquier motivo esos recursos no entran en el 2020, sino en el 2021, pues a Alpina se deducirá esos recursos en el 2022 cuando haga la declaración de renta sobre el año gravable 2021. Entonces, esto es bien importante en términos de en qué fecha se realiza el desembolso. Voy a agregar aquí, que no sé si está más adelante en la presentación, que de todas maneras ese certificado de inversión o donación es un título o valor negociable en el mercado. Así que en el momento en que se reciba esa certificación, Alpina podría pues, esperar a su declaración de renta y aplicarse la deducción, o puede negociar ese título en el mercado y obtener liquidez inmediata, y en ese caso quien compre ese certificado es quien se aplicará la deducción en el momento de realizar la declaración de renta. Bueno, me adelanté un poquito. Entonces, para tener acceso a esta deducción se debe contar con el certificado de inversión o donación que lo expide el Ministerio de Cultura, lo expide COCREA. COCREA le da la información, los insumos al ministerio para decirle efectivamente este proyecto cumplió, los recursos fueron consignados, etcétera, y el ministerio es quien expide ese certificado. Y como los mencionaba, esos certificados son títulos, valores negociables en el mercado financiero. Entonces, para volver al ejemplo que estábamos hablando, quiero que miren entonces aquí la primera columna a la izquierda donde dice sin inversión, y la segunda columna, las siguientes son, para los años siguientes, pero enfoquémonos en las primeras 2 columnas. Entonces, en ejemplo, una empresa tiene una renta líquida gravable de 1.000, por lo tanto, como el impuesto de renta es un 32%, esta empresa pagaría 320 de impuestos. Si no invierte o dona nada, pues no tiene ninguna deducción y va a pagar 320 de impuestos. En la columna siguiente, esos impuestos, esa misma renta líquida de 1.000
tendría que pagar 320, pero si invierte o dona 100, se puede deducir 165, por lo que baja su renta líquida gravable y el impuesto de renta que va a tener que pagar es de 267. Entonces ahí, pues que ustedes ven la diferencia entre los 320 y los de 167 es de 52.8, que es, digamos, el ahorro, de alguna manera, de impuesto que se está generando gracias a esa inversión o donación. Eso diría que es, pues, como la versión más resumida y más sencilla posible de la explicación de este decreto. Como sé que esto es un tema denso, quería cerrar con esto, para aligerar un poco el ambiente. Y esto es una imagen que nos hemos encontrado en CoCrea en estas discusiones y construcción de este proyecto, y que me ha parecido una metáfora bonita del momento presente que estamos viviendo. Y pues para quienes no conocen la historia, la haré de manera muy resumida. Este es el puente Choluteca que queda en Honduras. Como ustedes ven, eso es un puente que no lleva a ningún lugar. Entonces la historia de este puente es bien bonita porque Honduras es un país azotado por diluvios, tormentas, huracanes, etcétera, y entonces pues tenían que unir estas dos regiones o dos pueblos, y les preocupaba precisamente pues digamos, este entorno de lluvias y tormentas y demás. Entonces querían hacer el puente más fuerte que pudieran hacer y llamaron, pues por todas partes buscaron proponentes y demás, y terminaron contratando una empresa japonesa para que les construyera este puente, y efectivamente construyó pues el puente más moderno para la época, estos finales de los 90, específicamente en el 98 se inauguró este puente, y pocos meses después de inaugurado vino el huracán Mitch, y llovió creo que durante 4 o 5 días y se inundó pues medio país, más de 7.000 muertes, una gran tragedia. Pero al final de todo esto, el puente quedó en pie, digamos, fue uno de los únicos puentes que sobrevivió en todo Honduras, pero fue tal la magnitud del huracán que desvió el curso del río. Entonces, hoy en día ese puente no pasa, el río no pasa debajo del puente, sino al lado. Y me parece una metáfora bien interesante el momento presente, pues porque esta pandemia que nos está tocando es esto, es el huracán Mitch, es algo que nos movió el río a todos, y entonces pues el puente súper fuerte que hemos construido con nuestros modelos de negocio, con nuestros trabajos, pues queda un poquito, o sea, llega esa necesidad de adaptación y de reacción. Y entonces pues quiero cerrar con esto, es decir, a veces uno está tan enfocado en encontrar la solución para un problema que no se da cuenta que el problema cambió, y eso es lo que nos está pasando ahora. Y CoCrea entonces quiere ser, digamos, en esta circunstancia actual, pues ojalá que nuestro puente, que el puente que estamos construyendo hoy no sea este puente Choluteca, sino un puente de estos realmente robusto, que realmente, a pesar de los cambios que nos está enviando hoy, a los que nos está exponiendo el entorno, pues seamos capaces de construir un puente de tal magnitud, o unos puentes de tal magnitud que conecten a pesar de los cambios que estamos viviendo, a pesar de las dificultades, a pesar de que el río se haya movido del lugar y que hoy pues tengamos que trabajar de la forma en que lo estamos teniendo que hacer, y que ustedes vean sobre todo a CoCrea como esta organización que es este tipo de puente, que está tendiendo estas conexiones y estas oportunidades, ojalá, entre diferentes actores del ecosistema, entre los recursos y los proyectos. Y pues obviamente que, digamos, es una invitación a que crucen este puente, a que lo utilicen, y que ojalá podamos servirles de ese conector entre los recursos y los proyectos, sea cual sea el lado del terreno en el que están cada uno de ustedes que está aquí pues, escuchando esta presentación hoy, que podamos ayudarles a conectar pues, en todo lo que se necesite. Entonces, pues eso es por mi parte. Voy a desconectar, si lo logro. Y Mónica, tenemos una cantidad de preguntas muy grande. Bueno, qué maravilla. Entonces, pero no te quise interrumpir porque ibas con el discurso súper organizado y estructurado, entonces preferí que más bien hicieras toda la presentación y poder llegar
a las preguntas. Entonces, Bueno, la primera es, listo. ¿dónde se encuentran los códigos SIU? Yo creo que ya lo respondiste, en la ley se pueden conseguir, pero además el DANE está expidiendo periódicamente un informe de economía naranja y ahí pueden encontrarlos, pero me imagino que ustedes van a tener alguna lista disponible también donde los puedan encontrar. Sí, de todas maneras te los puedo compartir porque están ya organizados por cuáles son de inclusión total, cuáles son de inclusión parcial y cómo están catalogados entre artes y patrimonio, industrias culturales, industrias creativas. Sin embargo, toda esa información va a estar disponible, obviamente, en el momento en que abramos la convocatoria y va a estar en nuestra página web que hoy no existe, que hoy no está al aire, pero que ya la próxima semana estará. Y vamos a empezar a poner toda la información para ir preparando las postulaciones de los proyectos. Perfecto. Yo ante eso también quería entonces preguntarte, y es, ¿ya tienen fecha de salida de la convocatoria? Tenemos un rango. Ok. Es antes del 30 De antes del final agosto. del mes. Sí, antes del 30 de Ok, agosto. El perfecto. día exacto sí depende de unos temas técnicos, pero ya está prácticamente lista. Es un tema de plataforma, es un tema de, pues, jurídico, de firmas de contratos y convenios y cosas así, pero sí, antes de fin de mes. Buenísimo, esa es una gran noticia. Y también entonces quería preguntarte, para seguir ahorita con las preguntas que nos hicieron las personas que nos están acompañando, cuando estabas hablando de Co-Creemos y de las tres formas de, digamos, de participar y de acceder a los incentivos, ¿hay alguna diferencia entre inclusión total o parcial digamos, o todas las formas de participación, tanto el banco como Co-Creemos, como Co-Crecer, pueden accederse desde inclusión parcial como inclusión total? Para el Sí. desarrollo de proyectos o para quien, digamos, para quien postule el proyecto que debe tener un código SIU, puede ser en ambas categorías. Puede ser en ambas categorías, lo importante es que tenga al menos una de las 103 SIUs que está. Y obviamente, dependiendo del campo elegible, hay ciertas condiciones y requisitos que son específicos. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto es de infraestructura cultural, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos que un proyecto de diseño de modas no. Pero eso ya es específico y correspondiente a cada proyecto en particular. Muy bien. Bueno, entonces sigamos con las preguntas de las personas que nos acompañan. Estaban preguntándonos también, ¿el monto que se puede descontar es sobre las deducciones aceptables? Esto es para empresas, el 40% de la renta líquida, o se puede hacer sobre el 100% del impuesto de renta. No, aplica la normatividad vigente, el tope que se pueda descontar. Perfecto. El plazo para participar en la convocatoria del Banco CREA, ¿cómo se accede? Entonces, este también saldría en agosto. Exacto, se da apertura en el día específico que vayamos ya a lanzar la apertura de la convocatoria y hay una fecha de corte, si hay una fecha de cierre, porque obviamente, como les mencionaba, para que la deducción sea aplicable a la declaración de renta del 2020, los recursos deben, digamos, recibirse antes del 31 de diciembre. Entonces, sí debemos cerrar hacia finales de noviembre, más o menos. Estará abierta 3 meses la convocatoria para alcanzar a Perfecto. hacer las evaluaciones y pues todo lo administrativo y operativo que tiene que ver ya con la ejecución, porque un tema que no mencioné ahí en la presentación es cada proyecto, hay unas excepciones y pues no voy a entrar en mucho detalle, pero cada proyecto debe constituir, una vez esté avalado y se apruebe, digamos, el proyecto debe constituir una fiducia y a través de esa fiducia o de ese instrumento fiduciario es que se hará la ejecución de los proyectos y sobre todo el seguimiento, digamos, porque hay que entender que aquí pues se está, digamos, estamos manejando recursos que de no irse a estos proyectos se irían a pagar impuestos, se irían a la DIAN y por lo tanto nosotros estamos obligados a reportarle a la DIAN el manejo que tendrán estos recursos. Entonces, todo eso la fiducia se tiene que constituir y los recursos deben entrar a estas fiducias antes del 31 de diciembre. Perfecto. Luego Julián Gil nos pregunta, ¿el beneficio tributario para el aportante en su declaración de renta es a nivel de deducción tributaria antes de liquidar el impuesto o como descuento tributario luego de liquidar el impuesto? Gracias. Sí, lo expliqué ahí, es una deducción, digamos, de los diferentes renglones que hay en la declaración de renta, es una deducción, entonces es sobre la renta gravable. Renta, ajá, perfecto.
¿cómo se aplica a hacer un proyecto susceptible a financiación? Creo que ya también lo explicaste ahorita pues digamos, en la charla. No sé si quieras Sí, reforzar un poquito. tiene que postularse a través de la convocatoria. La convocatoria es, digamos, el filtro en términos de documentación, de cumplimiento de requisitos. Se va a evaluar, pues, pertinencia, calidad, viabilidad técnica del proyecto, etcétera. Y en la medida en que cumpla con los requisitos de la convocatoria, recibe el aval para decirle al aportante, en caso de que ya lo tenga identificado, o en el caso de que no lo tenga identificado, entrar al banco de proyectos a ser promocionado por CoCrea. ¿Y existe un monto máximo? Sí, les decía, el cupo fiscal para este año es de 300.000 millones de pesos. Ningún proyecto podrá superar el 10% de esa bolsa. O sea, el monto máximo es de 30.000 millones de pesos. Sí hay un monto mínimo y es, les comentaba, la operatividad de esto, proyectos que requieran menos de 30 millones de pesos no podrán aplicar a través de esta convocatoria. Ok, buenísimo. Bueno, perdóname un segundo. Más específicamente, 35 salarios mínimos legales vigentes, que da algo como 30 millones. Vale, nos preguntan también si el sector artesanal podrá aplicar a las convocatorias. Por supuesto que sí. Sí, absolutamente. Que si el aportante... Importantísimo que apliquen, que haya muchos proyectos. Mejor dicho, lo que queremos realmente es que ese banco de proyectos sea un mosaico de la cultura y la creatividad del país en todos los segmentos, en todo el territorio nacional. Realmente eso es lo que esperamos, a eso le estamos apuntando. Muy bien. Nos preguntan también que si el aportante puede ser persona natural. Sí, creo que también ya lo dijiste al inicio. Preguntan que si hay diferencia... Si me escuchan, me disculpan, pero yo no los escucho. ¿Qué puedo hacer para poderlos escuchar? Me disculpan, soy Patricia Rodríguez de Río Sucio, qué pena. Creo que los demás han estado escuchando, Patricia, entonces creo que hay un tema con tu audio que te pediría revises internamente. Y si no, si sigues teniendo problemas, también digamos que la otra alternativa es que este video va a quedar colgado en las redes de Ruta N para que puedan volverlo a consultar, porque creo que es un material muy importante de consulta para todos en este momento. ¿Hay alguna diferencia entre inversión y donación? Sí, hay una diferencia bien importante. Digamos que en términos de el titular del proyecto que recibe los recursos, pues 100 pesos donados o 100 pesos aportados son los mismos 100 pesos, pero la diferencia es que está en que en el formato de inversión, entre las dos partes se pueden acordar unas condiciones adicionales. Voy a volver al ejemplo de Alpina, ya que es el que usamos todo este tiempo. Entonces, si la compañía de danza Bailamos recibe en el formato de donación 100 millones de pesos de Alpina, pues Alpina los donó y de pronto se pone una plaquita que diga, ¿no?, en la escuela que diga donado por Alpina. Pero en el formato de inversión, Alpina podría decirle a esta escuela de danza, decirle, bueno, listo, yo voy a invertir 100 millones de pesos, pero es que resulta que yo tengo, no sé, los hijos de los trabajadores de Alpina, me interesa que 10 de ellos reciban becas para estar en la escuela cada año. Entonces, ese es un formato de inversión. Otro formato de inversión puede ser que Alpina diga, listo, yo le pongo los 100 millones de pesos, pero quiero tener una participación del 10% en la sociedad. Nuevamente, en el formato de inversión es muy amplio las condiciones que se puedan acordar, pero es una negociación, un acuerdo entre esas dos partes. Ahí no interviene ni CoCrea, ni el ministerio, ni la DIAN, ni absolutamente nadie. Se ponen de acuerdo, firmarán un contrato o un convenio, un memorando de entendimiento, y pues ya es un tema entre esas dos partes. Pero sí, la diferencia es esa, la diferencia es en el formato de inversión, pues puede haber una negociación independiente. Ok, perfecto. Y nos preguntan también que si tanto el certificado de inversión o certificado de donación se convierten en título de valor negociable. Sí, los dos. Los certificados sí no tienen ninguna diferencia. Perfecto. Bueno, yo creo que también nos preguntan por las condiciones para acceder a la convocatoria, pues tendremos que esperar a que la abran entonces a finales de agosto. Sí, pero les puedo dar unas pistas.
Ok. Me parece importante que puedan estudiando el decreto, porque en el decreto hay, digamos, los parámetros generales están definidos ahí en términos de los campos elegibles, en términos de los criterios de evaluación. Entonces, es muy importante, pues, digamos, pegarle una leída a ese decreto y empezar a estructurar esa postulación en términos de cómo está planteado ahí. Es decir, este es una convocatoria que va a calificar sobre todo viabilidad, es decir, qué tan coherente es la conexión entre el proyecto y los recursos que estoy pidiendo. Eso es muy importante. Pertinencia, pues obviamente que haga parte de la economía creativa, que esté impactando. Impacto social es súper clave, entonces si hay un impacto territorial, de población, pues esas cosas hay que evidenciarlas en el proyecto. Entonces diría que las pistas principales de cómo estructurar el proyecto están ahí. Perfecto, eso está buenísimo. Entonces ya saben, y además hay una ABC también del decreto que ha estado circulando, que también pueden revisarlo, que creo que da una información básica de cómo funciona. Nos preguntan que si el formato de inversión se puede estructurar deuda mezanine para proteger al inversionista, primero es deuda y luego se capitaliza. Me declaro en desconocimiento del tema. No sabría. Ok. Perfecto. Luego dice que si existe algún formato previo, como se presenta el proyecto, o... No, es una buena pregunta. Toda la convocatoria va a estar en una plataforma, entonces todo el proceso se hace a través de la convocatoria, los formularios se llenan ahí, los documentos, los PDFs o lo que sea que haya que adjuntar se suben ahí y todo es 100% a través de la plataforma, que estará en la página web de CoCrea una vez lancemos. Perfecto. Ahí en el chat Pedro Figueroa acaba de compartirles el link para que puedan descargar el ABC del decreto también. Yo tenía también otra pregunta y es, ¿cuánto tiempo se demora, Mónica, el certificado de donación que expide el ministerio? Sí, ay, pucha, eso no me acuerdo muy bien. Ayer terminamos de redactar la resolución del ministerio. Creo que desde el momento en que CoCrea, digamos, pasa la información de que el proyecto ha sido avalado, creo que el ministerio tiene, no recuerdo si son 10 hábiles o 10 días calendario, algo así, no, digamos, no es largo, no es un proceso largo. Y nuevamente creo que este año en particular el afán es que todo salga antes del 31 de diciembre. En condiciones normales, esta convocatoria saldría en los primeros 4 meses del año, pero obviamente este año nada ha sido normal, entonces pues la corporación empezó a funcionar el 1 de julio, o sea que llevamos 1 mes y 18 días funcionando y pues ha sido una carrera contra reloj para alcanzar a sacar esta convocatoria rápido, no perder ese cupo que tenemos para este año. Y la buena noticia, por otro lado, es que de todas maneras el próximo año, en el 2021, quienes no clasifiquen o no alcancen a sacar el proyecto, o sea, no alcancen a postular el proyecto, en los primeros 4 meses del próximo año saldrá una nueva convocatoria. Perfecto. Mónica, para alguien que aporte, pues que invierta o que done y después de que se le haga la deducción, resulta que tiene un saldo a favor, ¿qué pasa? Igual que en cualquier declaración de renta, pues el saldo a favor pasa al siguiente año. Lo importante sí es no superar el cupo, digamos, de lo que puede deducirse. Perfecto, buenísimo. Entonces eso también es muy importante. Por aquí también nos preguntan, ¿este tipo de inversión o donaciones para proyectos que están planeados o también para proyectos que ya están marchando, que ya están en ejecución? Muy buena pregunta. No, solo aplica para proyectos nuevos. Es decir, puede que el proyecto ya se esté pensando y se esté desarrollando, pero los recursos no pueden, digamos, los aportes que entren no pueden ser para cubrir gastos que ya se hayan hecho o para devolver, digamos, no es retroactivo. Los aportes que yo recibo deben ser para ejecutar, así sea fases frescas o nuevas del proyecto. Porque como los va a desembolsar la fiducia, pues se hace contra un cronograma de hitos de presupuesto y de hitos de ejecución. Entonces, no puede ser solo un proyecto que ya esté ejecutado o ya se haya gastado la plata o sea para pagar una deuda de algo que ya se invirtió.
Bueno, creo que por aquí no veo más preguntas. Si alguien se quedó sin que yo le hiciera la pregunta a Mónica, me señala en el Quiero hacer una chat. preguntita, no la alcanzo a escribir. Entonces, qué pena que las interrumpa así. La pregunta es, yo he formulado ya un proyecto en una ocasión y ya lo hice. Resulta que ese proyecto yo lo debo realizar en 3 o 4 etapas. La primera etapa ya estuvo. ¿Puedo presentar la segunda etapa en este caso? Sí, lo importante es, digamos, sí, para efectos de la convocatoria hay que presentarlo pues como un proyecto nuevo, es decir, los recursos entrarán a esa siguiente etapa, el proyecto se puede cortar en diferentes fases, no hay problema, pero los recursos sí tienen que ir a algo que no se haya ya ejecutado. Aprovecho la pregunta para mencionar 2 o 3 cositas que me faltaron. Los proyectos pueden tener una duración de hasta 3 años. En caso de proyectos que superen un año, digamos, la presentación a la convocatoria se hace una sola vez, pero cada año se hace por parte de CoCrea una validación que efectivamente el proyecto pues lleve un nivel de avance y se esté ejecutando y demás, pero en la primera, digamos, en la primera convocatoria se puede presentar hasta para ejecutar 3 años. Eso también es importante y se consumirá, digamos, el cupo del año en que efectivamente recibe el aval. Este año, entonces, yo tengo, pues, CoCrea tiene un cupo de 300.000, puede que el próximo año nos den 400, pero si el proyecto queda aprobado con la convocatoria de este año, hace parte del cupo de los 300.000. Perfecto. También nos preguntan, bueno, también ya lo dijiste, pero de pronto, Mónica, si nos puedes volver a aclarar, si una misma empresa puede ser donante y participante del beneficio. Pues está la modalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, donde la empresa puede ser tanto aportante como titular del proyecto. Esa es la única modalidad en la cual es el mismo el aportante que el titular. Cuando se hace una donación a una empresa jurídica, ¿esta empresa queda gravada por la donación? Sí, claro, pues está recibiendo un ingreso. Sí, obviamente todo depende de la formulación del proyecto, cómo lo estructura, y por eso es importante la estructuración financiera del proyecto. Y si con eso va a comprar activos o eso entra a ser parte de gastos operacionales, pero en la medida en que entre, o sea, se debe ajustar a lo que haya sido formulado originalmente en el presupuesto del proyecto. Vale. ¿Hay alguna restricción para compra o contratación de extranjeros en el proceso de ejecución del proyecto? No, no hay restricción. Hay restricciones con respecto, digamos, hay gastos no aceptables porque los gastos sí deben estar directamente asociados al proyecto. O sea, yo no puedo con los recursos que voy a recibir pagar los sueldos de toda la organización. Pues, pero si hay 3 personas dedicadas al proyecto, pues esos 3 sueldos sí los puedo pagar de ahí. Entonces es un tema de estructuración de proyecto, es un tema de acotar clarísimamente ese presupuesto a qué corresponde y que sea evidente que los recursos que se están pidiendo van a ir al proyecto, no a mi organización. O sea, no van a ir a que yo pueda, pues, pagar servicios, pagar como la nómina general y pagar arriendos, sino que tengo que decir, del total del arriendo, el 10% se va a ir a este proyecto y eso es lo que se va a evaluar. Vale. ¿Un mismo proyecto podría recibir capital de 2 aportantes? Sí, de cuántos aportantes consiga. Perfecto. Y voy a unir aquí otras 2 preguntas. ¿Qué pasa si un proyecto se pasa de la vigencia o si por el contrario no logra recaudar todo el funding en el año que presenta el proyecto? Si el proyecto lo pasa al 2021 o qué pasa, digamos, que si no cumple con esos términos que estaban estipulados a la hora de presentar el proyecto. Depende del caso. Si efectivamente los recursos no alcanzaron a ingresar antes del corte del 31 de diciembre, posiblemente se tenga que presentar a una nueva convocatoria, a menos que el proyecto decía que puede arrancar con los recursos que sí alcanzó a recibir y que en ese caso, entonces, para la convocatoria del 2021 formula un nuevo proyecto donde ejecutará, digamos, la fase 2 de lo que no alcanzó a ejecutar con los recursos del 2020. Pero es muy caso a caso, diría yo. Pues depende. Okay. Sí.
Vale, Otro perfecto. que me olvidó mencionar y que me acabo de acordar y que lo tengo que meter en la presentación es que a través de esta convocatoria el beneficio tributario que recibe el aportante será máximo sobre el 70% del valor del proyecto. Es decir, voy a ver si logro explicarlo bien. Yo como, volviendo al ejemplo de la danza, entonces mi escuela de danza necesita 100 millones de pesos. Alpina me puede dar 100 millones de pesos si quiere, pero el beneficio tributario aplica solo sobre 70 millones, o sea, el 70% máximo. Por otro lado, si efectivamente Alpina solo me da 70 millones, pues yo tengo que, digamos, si nadie dice, no, a mí solo me interesa aportar pues, lo que efectivamente vaya a recibir de beneficio tributario, entonces solo le aporto 70 y no 100, esos 30 debe estar claramente indicado en la postulación del proyecto de dónde van a salir. ¿De dónde van a salir? ¿Cómo los voy a poner? Esos 30 sí se pueden poner en especie, los puede poner el mismo proyecto, los puede poner otro socio, etcétera, pero deben estar identificados. Vale. Mónica, yo te agradezco muchísimo este espacio. Quiero invitarlos a todos. Este es un primer espacio donde abrimos la conversación, donde Mónica nos está contando qué va a pasar en los próximos días con este nuevo incentivo para las economías creativas, pero también quiero extenderles una invitación para que estemos pendientes de las redes del Power. El próximo 27 de agosto vamos a tener un taller durante 4 horas acompañados por Gonzalo Castellanos, donde vamos a trabajar también más detalles de la convocatoria, de cómo está estructurado pues el decreto. Así que a todos pues bienvenidos para que se inscriban. Ya les voy a dejar aquí en el chat el link para que puedan también inscribirse. Y muy seguramente más adelante volveremos a llamar a Mónica a este o a otro espacio para seguir conversando acerca de la convocatoria y digamos, del el desarrollo de los proyectos que son de interés para todos nosotros. Mónica, nuevamente, muchísimas gracias de verdad por contarnos cómo está funcionando. Muchísima suerte en esta labor en la que te embarcaste, que definitivamente representa un reto muy grande. Y a todos, déjennos saber también, cuéntenos a través de los canales de comunicación que tenemos con Ruta N o al Ministerio, qué intereses tienen de los proyectos, porque yo creo que para el Ministerio es muy valioso conocer quiénes se van a presentar, qué intereses tienen. Entonces, cuéntenos un poquito. Recuerden que estamos abiertos a través de los diferentes canales, de nuestras redes sociales, los correos electrónicos, de nuestro boletín también para quienes no están inscritos. Recuerden que también tenemos ahí información todas las semanas, todo nuestro Ruta Live que ocurren los jueves y los martes. Así que muchas gracias y los esperamos en un próximo espacio para que sigamos conversando de este y de otros temas de interés para el sector creativo y cultural. María Mercedes, mil gracias por esta invitación. De verdad que pues estamos arrancando en esto y cualquier oportunidad que tengamos de contar y de difundir esta información para nosotros es clave. El éxito de esta convocatoria y el éxito de este decreto en general depende pues de ustedes, de los que están aquí oyendo, que se postulen los proyectos, que podamos buscar los recursos, porque si no, pues sin esto, sin los actores participantes, pues esto no sirve absolutamente para nada. El esfuerzo que hagamos será inútil, así que de verdad mil gracias. Quiero agradecer sobre todo a quienes dejaron encendidas sus cámaras, porque pucha, sí es difícil hablarle a una pantalla con de colores. Así que Daniel, Julián, Eric, esos son los que veo yo. Mil gracias porque aquí David, gracias porque es raro esta conversación como de una sola vía. Susana, gracias. Juan Pablo, muy bonitos, chévere, gracias. Y pues nada, aquí estoy a su entera disposición, de verdad, cuenten conmigo. Juan Camilo, Andrés, chévere, gracias. Sí, bueno, todo, mejor dicho. Aquí estoy disponible para lo que necesiten, para aclarar dudas, para darles acceso a toda la información que vaya saliendo. Como les digo, todavía no tenemos página web. Apenas esté, pues te envío, María Mercedes, la información para que ayudes a distribuir Claro que sí. a todos los que están aquí. Y pues ojalá que se animen, que postulen proyectos, que le hagan saber a todo el que esté involucrado en estos sectores que esta oportunidad está disponible y que hagamos uso de ella, porque pues la verdad tenemos
poco tiempo para demostrar la validez de esta herramienta, para ponerla a funcionar y para dar grandes resultados para el país en un momento en que creo que se necesita más que nunca. Así que aquí estábamos para tender esos puentes, ojalá puentes muy robustos y que, pues, pucha, ya no nos sigan corriendo este río que está duro el tren. Así es. Nada, aquí estamos para seguir en contacto. Mil gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pueden comunicar las dudas a través de las redes sociales del Ministerio, Ruta N. Bienvenidas las preguntas y